Si querés iniciar presentándote, tu nombre, edad. Es Baguso Eduardo Antonio, 77 años hoy, hermano de José Alberto, muerto, asesinado el 17 de mayo de 1976 en la calle Neuquén, Córdoba. ¿Nos querés contar sobre tu relación con tu hermano? Bueno, la normal, el último, trabajamos juntos de jóvenes, de chicos así, yo 17 años, él 14, él entró a trabajar como cadete en una farmacia, yo ya atendía el mostrador, así que tuvimos unos 3 o 4 años. Después nos separamos cuando yo a los 18 años me voy de esa farmacia y él quedó trabajando ahí. Pero al poquito tiempo deja de trabajar porque mi padre se había instalado en Río Cuarto, nosotros éramos de Montemaíz, se había instalado con el taller y necesitaba ayudantes, entonces cabía la posibilidad de traer y lo trajo a él y al resto de la familia, otros hermanos discapacitados que tenía, ¿no? Y a mi mamá, trajo toda la familia. Yo me quedé trabajando en la otra farmacia, en otro pueblo, en Justiniano Pose, hasta que me avisan de que se enferma mi padre y me vengo para acá, pero ya estaba yo próximo a que me incorporen al servicio militar. Eso fue en mayo del 66 y en julio del 66, en los primeros días de julio del 66, a mí me incorporan al servicio militar. Cuando yo vuelvo al año del servicio militar, vuelvo acá y buscando trabajo en lo que yo había trabajado, ¿no es cierto? No conseguí y un día él me invita, yo tenía unos mangos ahorrados, a invertirlos en el taller y cosas, pero yo no sabía absolutamente nada de taller. Y entonces él me dice, tenés 20 años, ¿cómo no vas a aprender? Han pasado 50 y pico de años y estamos con el taller. Eh, eso desde el 67 al 72, 73, bueno, estuvimos trabajando juntos, codo a codo, debajo de los autos. Y vivíamos en familia, así que la relación era muy buena. Compartimos muchas cosas, ideas, vicios, todo. ¿Podés contarnos un poco cómo comenzó, hasta donde vos sabés, la participación política de tu hermano y cómo lo veías vos como hermano de él, mayor, esos inicios de él? Claro, uno lo veía bien, no es que lo veía porque no quería. Inclusive yo haber participado en los inicios con él, ¿no es cierto? Pero más haciendo trabajo solidario. Sabíamos ir, no sé, nos decían que en tal escuela había sillas rotas, íbamos a buscar las sillas para arreglarla acá. O nos invitaban a ir a hacer una choripañada porque había que juntar fondos para distintas cosas. Y después él ya entrando más en el círculo cuando empezó a estudiar, porque cuando yo me afiancé en el taller, él no había hecho el secundario, entonces dice, te aguantas de que aguantar el taller en la tardecita, dice, yo voy a empezar el secundario. Y así lo hizo, en 3 años hizo los 5, ¿no es cierto? Y estábamos más o menos, íbamos, veníamos, teníamos compañeros, amigos de reunión de charla con un montón de la gente que estaba en política, en reuniones, viendo en tiempos
de dictadura, de gobiernos militares, gobiernos que gustaban, gobiernos que no gustaban, y íbamos siempre juntos. Eso fue todo, hasta la participación, hasta el año 72. En el año 72, cuando él cae en San Juan, le rompen una piedra de una bala, le rompen una pierna con una bala, ¿no es cierto? Entonces ahí, el primer encuentro que tuvimos en la cárcel de San Juan, me dice, bueno, dice, ahora vos abrite de todo, dice, y dedicate a atender la familia, dedicate a atender el taller. Así que la participación mía, digamos, en cierta medida se terminó, no mental, pero sí material, la participación se terminó. Y él, bueno, él siguió porque el tiempo que estuvo detenido, bueno, con todas las vicisitudes que se vivieron en esa época, ¿no es cierto? Las cosas de ir a visitarlo, los contactos que teníamos, aunque yo no iba tanto porque por la escasez muchas veces prefería que fuera la mamá a ir yo, ¿no es cierto? Y él estuvo en el sur, estuvo en Rawson, después estuvo en Buenos Aires. Estuvo también, no sabía que estaba en Rawson. Sí, estuvo en Rawson 6 meses. Pero costosos los viajes, entonces no se podía, no daba el cuero para más. Y bueno, como verlo bien, porque hacía lo que él quería. Tal es así que cuando a él le dan la libertad en el 25 de mayo del 73, viene, estuvo una semana, acá nosotros vivíamos en Humberto Primo al 778, nos juntamos así, reunión familiar, antes de llegar a French, porque nosotros teníamos alquilado la casa de Humberto Primo 778 y a la vuelta teníamos la entrada para el taller. El taller en primera instancia estuvo ahí en French 1418. Y bueno, que él iba a seguir con lo de él, ya estaba metido, y que nosotros teníamos que seguir, los dos hermanos que quedaban, seguir con el taller para atender a la mamá, atender a la familia. Y se aceptó todo lo que hizo, porque para nosotros estaba haciendo lo que él quería, lo que él le gustaba. De haber tenido, por ejemplo, después encontronazos así con políticos, con compañeros, porque pensaban distinto, pero políticos de algún rango, ¿no es cierto? De que no era lo que él o la gente que compartía con él era lo que pensaban, que no era cuestión de salir a hacer el mal, sino de buscar, de tratar de hacer el bien para ayudar a lo que necesitaban. ¿De qué cárcel salió en libertad él el 25 de mayo? ¿Devoto? Devoto. Sí, la foto es de Devoto. ¿Me querés contar de qué se trata esto de que le dan de baja del servicio militar por buen comportamiento? Bueno, porque se portaba bien. ¿Cómo le dan la baja a alguien por portarse bien? Claro, porque cuando haces el servicio militar, de acuerdo a la cantidad de soldados, cuando se hacía el servicio militar, de acuerdo a la cantidad de soldados que había, a veces sobraban soldados, y entonces a los 6 meses, a los 7 meses, elegían de un batallón, digamos así, 20 de buen comportamiento, y eso lo largaban en la primera baja. No era que largaban a todos juntos.
Y después influyó un poco que mi madre iba todos los domingos, porque él lo hizo acá en San Luis, iba todos los domingos a visitarlo y iba a hablar con el jefe diciéndole que él había sido sostén de, a pesar de tener 20 años, durante los años, el tiempo que yo no estuve y cuando yo estuve pero no sabía trabajar en el taller, él había sido el sostén de la familia y el que le enseñó, es el que me enseñó a trabajar a mí, ¿no es cierto? Yo siendo 3 años mayor, porque yo no tenía idea, y iba a pedirle la baja por ese motivo, digamos. Y después, por lógica, ha tenido buen comportamiento. ¿Qué cosas le gustaba hacer a tu hermano? Bueno, como ahí en algunas fotos se ve, era jugador de fútbol, le gustaba jugar al fútbol y bueno, y después lo de todo chico joven, no tenía nada en especial, ¿no es cierto? ¿De qué equipo era hincha? De River. De River. Perdóname, ¿tu hermano en qué año hizo el servicio militar, te acordás? 68, 69. Para la época del Cordobazo, ¿él estaba todavía en el servicio militar o ya le habían dado de baja? Ya le habían dado de baja. Claro, mira, porque dice que en el 68 vuelve al secundario. Él vuelve a terminar el secundario, no lo había terminado. ¿Cómo fue, cómo viviste la última dictadura cívico-militar? No muy cómodo, ¿no es cierto? A nosotros como a la mayoría de la gente que ha tenido alguna participación o ha estado o ha tenido algún roce bastante mal. Fuimos bastante maltratados, ¿no es cierto?, por las fuerzas de seguridad y bastante maltratados o mal vistos a veces por pseudo amigos, que cuando se enteraban de que tenía un hermano preso, dejaban de ser amigos. Exactamente, no te miraban más a la cara, así que no era muy bueno, no fue muy bueno. ¿Y a tu hermano cuándo lo vuelven a meter preso? Lo detienen en septiembre del 75. ¿En dónde? En Córdoba. Él trabajaba en la calle La Valleja. ¿En qué trabajaba? En un taller de caño de escape. Era el oficio de él, ¿no es cierto? Trabajaba en la calle La Valleja, cruzando la Cañada, no me acuerdo bien la altura. Y un día al salir de trabajar a la tarde, 6:30, 7, va un compañero a buscarlo y cuando se dan cuenta tenían la policía detrás, ¿no es cierto? Y bueno, a disparar. Y bueno, dispararon hasta que pudieron, tal es así que él me cuenta después a mí, estando preso, cuando lo pudimos ver, dice, si manejaba yo no nos agarraban, porque a lo mejor se creía mejor volante, ¿no es cierto? Pero dice que el chico que manejaba no estaba muy bien entrenado para disparar. Y bueno. Él ya cuando salió en libertad, después vino, cuando salió en libertad el 25 de mayo, sí, vino a Río Cuarto y volvió a quedarse con ustedes un tiempo acá, ¿no es cierto? Sí, vivía un tiempo. Porque estuvo acá en la época de que estaba, a ver, ayúdame, ¿cómo era
Klappenbach, Klappenbach en la universidad. en la universidad, Rector de la universidad. en esa cosa, y él tenía mucha relación, entonces estaba medio empleado, digamos así, en la universidad. Ah, él estuvo trabajando en la universidad. Claro, sí, sí. Ah, mira, Sí. no sabía Él le eso. consigue trabajo al Pipón Giuliani en la Mira. universidad. Sí, se manejaba mucho con la universidad, viajaba mucho para la universidad. Sí, anduvo mucho tiempo eso. Y después, bueno, después se va a Córdoba a trabajar en una casa en Caño de Escape que está en la entrada vieja que había cuando íbamos de acá de Río Cuarto, que entrábamos por la Vélez Sarsfield. Sí. Después de ahí lo echan porque se enteraron de que había estado preso. Un proveedor que teníamos nosotros le proveía material a esa gente y un día ¿cómo es? Él estaba andando así, estaba el viajante, digamos así, y lo vio, hola, ¿qué tal, cómo le va? Y el viajante se ve que acusó al dueño del taller cuando llegó fin de mes, chao, hasta luego. Y ahí consiguió trabajo en la otra casa de la calle La Valleja. Ajá. Como conocía el oficio y era un buen laburador, le dieron trabajo y bueno, estuvo ahí 3 o 4 meses más. No estuvo mucho tiempo en Córdoba, deben haber sido 8 meses más o menos. Y él se fue ¿por qué había dejado de trabajar acá en la universidad? Él se va de acá de la universidad no porque tuviera miedo, sino por lo que se veía venir, se veía vivir y digamos así como la confesión de él para nosotros se iba a Córdoba para darnos más posibilidades a nosotros, que nosotros no sintiéramos el rechazo que se sentía la gente con la gente que había sido detenida o podía tener alguna participación, él como para liberarnos a nosotros. O sea que él se va antes que Klappenbach renuncie. Porque Sí, anduvo medio cerquita, no sé si no. Klappenbach también creo que se va antes de fines del 74. Claro, en septiembre Septiembre del 74, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Claro. Sí, estaba más o menos. Sí. Y mientras él estaba en Córdoba, ustedes tenían un contacto frecuente Sí, con él. no, Estaba- nosotros no, él no quería que nosotros lo fuéramos a visitar, ¿no es cierto? No que no quería, sino que habíamos acordado así. Y teníamos mensajeros, entonces o él venía o el mensajero nos traía noticias, ¿no es cierto? Cuando había problemas, salvo cuando llegó la policía, que fue la desagradable, que fue cuando lo detuvieron. Él estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Desde el primer momento en que lo detienen, ya pasa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No tuvo causa, no le hicieron ningún tipo de acusación. Sí, hubo un tipo de asociación. Yo hablando con Vaca Narvaja tiempo atrás, me dijo, dice, a tu hermano le faltaba un mes para que le tuvieran que, digamos, tenía una sentencia como que al mes lo tenían que largar. ¿No es cierto? A él lo mataron en mayo y en junio, julio tendría que quedar en libertad de acuerdo a lo que... Pero al último ya figuraba como a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Sabes si cuando lo asesinan a él
asesinan también a varios otros compañeros. Sí, 6 eran en total. El chico que manejaba el Falcon cuando lo fue a buscar, Hernández, y eran 4 más, que ahora no, sinceramente no me acuerdo porque han pasado años, pero... Sí, Jung, Verón, Fidelman, Mosé. Fidelman era una chica. Sí, Diana. Diana. Sí. Sí, una chica, había una chica. Y lo llevaron en un Falcon y detrás iba, que después se le hizo, en el 2013 se hizo el juicio, iba un R12, que iban 5 policías, ¿no es cierto? Que fue ahí en la calle Neuquén, donde dijeron que hubo un ataque de los compañeros de las terrazas de las casas y ahí hay testimonios de que cuando los bajaron con los ojos vendados y encadenados, los hacían correr y la chica justamente era la que se daba vuelta y le gritaba que le tiraran. ¿Y a ustedes fueron perseguidos por las Fuerzas Armadas? ¿Fueron hostigados? Las Fuerzas Armadas no, pero sí la policía de la provincia y la policía de la federal, sí. Me acuerdo la primera vez cuando lo detienen en San Juan, venía un peticito, así que yo en una declaración dije que era García, pero para mí no era García. Ahora me doy cuenta de que no es García de apellido. Yo le puse García porque tenía una pinta de gallego bárbaro. De la Policía Federal, y después estaba el célebre Aspitia, ese era concurrente, siempre venía. Ese me llevó a mí en aquel taller, porque siempre estuvimos en aquel taller para esa época. Desde la casa salías a una galería y ibas así, llegabas al banco de 50 metros más o menos, y me llevó una tardecita, con la pistola puesta acá, a buscar un destornillador al banco de trabajo del taller, porque la casa tenía 2 dormitorios, y cuando él estaba estudiando, habíamos armado un dormitorio aparte de una sola cama en el garage, no teníamos auto, ¿no es cierto? Habíamos armado un dormitorio ahí, y en ese dormitorio habían encontrado libros que hablaban de política, de religión, de un montón de cosas. Y tocaban así, y tocaron un mosaico suelto, y no se podía sacar, y a mí me llevó a Aspitia a buscar el destornillador para levantar levantar el mosaico a ver qué había abajo. Y después, esa de levantar el mosaico fue la segunda, la tercera vez, pero la primera vez fue asqueroso, el petizo ese, decir barbaridades, pero se está yendo en sangre, le decía a su hijo, se está yendo en sangre, señora, vayan, dice, y lleven dadores porque no van a llegar a tiempo, váyanse mañana nomás. Nosotros por otro lado sabíamos de que sí, que había sido herido, pero como no era de la gravedad ella, sí, quedó una pierna más corta. Pero no era tanto lo que decía el petizo ese. Y después otras veces, reírse, por ejemplo, de nosotros no, porque ya éramos amigos. Yo los que dejaban en campana en la puerta, que eran sargentos o cabos de la Federal, acá somos pocos y nos conocemos mucho. De la Federal, sí, porque venían juntos, Federal y provincia.
Aspitia era provincial. Provincial, sí, Aspitia era provincial. Pero lo que sabían dejar en la puerta eran federal. Y después los encontraba en la calle después del allanamiento y me decían disculpame, pero dice, a mí me llevan, dice, uno los conocía y a ellos los mandaban, ¿no es cierto? Después un día un señor que eran las 4 a 5 de la tarde, que estaba caminando ahí enfrente de casa, estaban haciendo un allanamiento y tenía un coche en el taller que está enfrente de Búfali, ¿no es cierto?, arreglando, y estaba caminando en la calle y salen y lo buscan para que salga testigo. Y el hombre, conociendo de cómo debía haber sido el procedimiento, le dice, sí, pero ustedes me tendrían que haber llamado antes a mí de entrar. Dice, para que yo atestigue lo que encontraron y lo que no encontraron, ¿no es cierto? O lo que ustedes pusieron. Dice, yo ahora, se levantó el Aspitia. ¿Y usted quién es? Dice, yo soy Aspitia. Ah, dice, yo lo conozco mucho a su papá. Dice, linda porquería, dijo. El policía Aspitia dijo que el padre era linda porquería. ¿Que el padre de él? Claro, Aspitia, el señor que llamaron de la calle, sí, cuando él le dice yo soy el oficial Aspitia, ¿no es cierto? Ah, dice, yo lo conozco a su papá, el señor que hicieron entrar como testigo. Linda porquería, mi papá dijo. En el primer allanamiento, por ejemplo, yo el día antes con un vecino habíamos ido a casa. Fue un lunes y el domingo habíamos ido, tenía permiso yo de un señor que tiene campo a cazar liebres o perdices al campo y yo no tenía arma y este hombre me presta un rifle del 12. Cuando volvemos a la noche, el domingo a la noche, le digo, llévalo, pelado. No, dice, déjalo, dice, mañana a la noche vengo, comemos un asado, dice, y lo limpiamos, dice, y lo guardamos para la próxima vez. A la noche siguiente vino la policía y desapareció todo. Y después gente conocida, bueno, a nosotros lo que pida, hicieron. Gente conocida que por ejemplo había estado en el sepelio de mi hermano, cosas así que, claro, la gente no lo conocía, uno le decía y no creían de que podía llegar a suceder. Un señor que era gerente de la clínica de la calle Fotheringham, la Cañonera, Sanatorio Argentino, sí. Míguez de apellido, el señor, muy amigo de mi padre, y vino al velatorio. Y nosotros lo velamos acá. Y al otro día, o a los 2 días, viene mi hija y me dice, che, pibe, dice, ¿qué pasaba? Dice que vi que había un montón de periodistas y no salió en ningún diario, dice, no salió en nada, dice, sacaban fotos. Le digo, no, le digo, es la policía, don Miguel, le digo, no, nada que ver. Y dice, ¿cómo? ¿Qué ver? No, dice, yo voy a ir. No, le digo, no vayan, le digo, porque va a ser peor. No es carde que va a ser peor. Y yo voy a consultar allá con los socios de la clínica, claro, estaban todos los maestres, todos dirigentes peronistas. Y fui y consultó, no sé lo que dijeron, pero sí sé que él fue porque después vino a contarme, fue a la federal y pidió hablar con el jefe, lo dejaron entrar y ¿qué quería? No, dice, yo estuve en un sepelio, así, me sacaron fotos. Dice, a ver, espérese un ratito. Llamó a ver las fotos, traiga las fotos. Y acá están las fotos. Sí, dice, acá está 2, 3, 4, 5 fotos, porque ayudaba a llevar el cajón, en esa época se acostumbraba a llevar el cajón,
un tramo, ¿no es cierto? Claro. Dice, yo lo único que le digo, le recomendó el jefe de la policía, que si la próxima vez algún familiar o algún amigo suyo muere en esta circunstancia, no vaya al sepelio, dice, porque le sacamos foto otra vez, lo vemos 2 veces en 2 sepelios y lo metemos adentro usted también. ¿Quiénes son los responsables del asesinato de tu hermano? Y los responsables o quienes lo asesinaron, no sé, pero estaba toda la cúpula, eso era Menéndez, todos los que fueron juzgados en el 2010, ¿no es cierto? Y en el 2013 fue que se hizo el juicio donde juzgaron a los 5 policías de la provincia que iban en el auto de apoyo atrás, ¿no es cierto? Que de los 5, uno solo estaba, uno había fallecido, otro estaba en un neuropsiquiátrico y 2 se habían fugado, no los podían encontrar. Eso fue en el 2003, uno solo estuvo presente en el juicio ese, que le dieron 15 años, 16 años, pedía clemencia, porque tenía los hijos grandes, dice que tenía que ayudarlos a salir. ¿Vos estuviste presente en los juicios? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y fue brava. Me dijeron de que iba a ser brava. Yo declaré creo que el 16 de agosto del 2010 y a principios de agosto o antes, fines de julio, me voy al médico a hacerme controlar, como me decían que era acoso, y yo tenía algún problemita de tensión. Y me dice el médico, bueno, dice, vamos a hacer un control, y me hacen el control 10 días, 15, no, dice, va a andar bien, dice. Y andaba bien y llegó el día, andaba tan bien que tenía que tomar una pastilla a la mañana en ayuno. Cuando salimos con mi hija y mi yerno de aquí a la mañana para ir a declarar, yo en vez de tomar una pastilla tomo media, porque andaba muy bien de la tensión. Y nos vamos allá, cuando llegamos allá nos estaba esperando la policía con un auto, los federales, y nos trajeron al juzgado. Y ahí cuando me tocó, me separaron a mí, me pusieron ahí, me pusieron un psicólogo y estaba otro señor de Córdoba que había estado detenido con mi hermano y estaba la doctora Wyman de acá que declaraba el mismo día. Y el primero en pasar era yo. Y la jefa, teníamos un psicólogo cada uno, la jefa de los psicólogos andaba dando vueltas ahí, toda gente de la universidad, ¿no es cierto? Y me dice, ¿usted sufre de tensión? Sí. Ahí nomás llamó el médico. Llamó el médico, me tomó, tenía como 20 y pico de tensión. Y no me querían dejar declarar. Y dice, vaya, dése una vuelta por la ciudad, dice, despéjese un poco. Y yo le digo, no, le digo yo, si me doy una vuelta por la ciudad, me vuelvo a Río Cuarto y no sé si vuelvo a declarar. No, declarar tiene que declarar. Bueno, entonces déjeme que declaro. Hicieron pasar al otro señor y me seguía controlando el médico, llamaron a ECO, el servicio ese de cosas, volvieron a tomar la atención y venía bajando. Pero todo esto yo me había ido al baño, había pedido permiso para ir al baño, me acompañó el milico hasta la puerta del baño y ahí me mandé la pastillita para la otra media pastilla que me faltaba para la tensión y se normalizó, ¿no es cierto?
Y entré lo mismo. Y todos los chicos, el psicólogo, todos te decían, entrá, dice, los tenés todos atrás. Estaba la pecera viste, como era así. Dice, los tenés todos, dice, pero mirá a los jueces, no mirés a los que están atrás. Si entraba por una puertita como esta y lo primero que hace lo mirá a los hijos de puta esto. Y bueno, ahí se disparó, pero se te atragantó acá no sé qué. Y entro y bueno, y ahí me empezaron a hacer las preguntas de rigor y después me pidieron de que dijera lo que sabía y bueno, declaré lo que sabía. Y ahí fue cuando lo metí ahí lo metí a Spitia, que quedó dentro del informe del legado. Fue duro, fue feo, pero había que vivirlo. Uno en cierta medida lo veía a ellos y se hacía la imagen, ¿no es cierto?, de lo que podía haber pasado o lo que estaba pasando, que había pasado. Fue terrible. Ahí en la Casa de la Memoria tienen el juicio, yo saqué una copia completa del juicio y está ahí en la Casa de la Memoria del 2010, son 600 páginas así. No es muy agradable. Hay mucha gente que no logra entender el paso que tantos jóvenes en aquel entonces dieron de pasar de ser los que ayudaban, que trataban de hacer un esfuerzo para resolver problemas de la gente que menos tenía y que más necesitaba, a militar políticamente de una manera intensa y tratando de desestabilizar, digamos, sobre todo al gobierno de la dictadura, ¿no es cierto?, que había usurpado el poder y que se oponía a cualquier tipo de modificación en la distribución de la riqueza en el país. Así en las charlas, en las conversaciones que tuviste con tu hermano y en el ámbito de la familia, ¿ustedes cómo lo veían? No, se veía la idea, la posibilidad, uno trataba también de ayudar, ¿no es cierto?, de acuerdo, porque nosotros medio como que estábamos a la retaguardia, pero trataba uno lo veía bien, sabía que estaba detrás de un objetivo que era justamente ese, pero ¿qué pasaba? ¿Cómo le hacías entender a la otra gente? A veces te tenías que callar y llegar. Mi madre tenía un grupo de señoras amigas que jugaban al chinchón los sábados a la noche y en 2 oportunidades le dijo, bueno, esta noche o es la última vez que jugamos al chinchón o del sábado que viene en adelante, de lo que está pasando y de lo que pasó políticamente o lo que fuere, no se habla más acá. Y lo cortó, porque era para problemas, porque te decían, digo, a mí me lo han dicho, y vos porque tenés un hermano subversivo, ¿no es cierto?, sin medir el uso de la palabra, porque no tenían ni idea, ¿no es cierto? No sabían lo que era un chico
que había empezado a los 6 años, 7 años, a trabajar, hacía changuita, mandado, esas cosas. Cuando yo entro a trabajar a la farmacia, con 12 años, ¿no es cierto? Él tenía 10, y como quería, veía el problema de la economía familiar, él quería, empezó a ofrecerse para ir a trabajar. Y un señor de una tienda que había ahí en el pueblo le dice, bueno, vení, dice, te vamos a medir. Si pasa la cabeza arriba del mostrador, dice, te vamos a tomar. Y lo tomaron, le hicieron un traje y lo pusieron a trabajar ahí. Y a los 10 años empezó a trabajar y no dejó nunca de trabajar. Y siempre trabajó, a pesar de lo que había pasado, ¿no es cierto? Pero buscando siempre el bien de la gente, ayudar. No se hacía con la finalidad de hacerle mal a alguien. Lo que se hacía era para el bienestar de todos. ¿Dónde militaba tu hermano? Él no tenía, y, digamos así, un partido, es decir, soy radical, peronista, socialista, no tenía un partido. Él se volcó mucho para el lado de la juventud peronista, por el hecho que era donde más posibilidades tenía de participar, ¿no es cierto? Porque los otros partidos a lo mejor no tenían tanta participación en la lucha. Pero él, por eso se vuelca más para el... yo a raíz de eso, no discusiones, ¿no es cierto?, pero lo he aclarado con muchos compañeros de él, amigos, detenidos, que me decían que era peronista, mi hermano no, salvo que lo haya hecho el último tiempo, pero para mí no era peronista. Yo sé, por lo hablado con él, no era peronista. Nosotros nos criamos en mi casa, terminamos de aprender a leer leyendo el diario La Vanguardia. Mi padre era socialista y recibía era afiliado al Partido Socialista y recibía La Vanguardia. Claro. Y como nos inculcaban leer, llegaba a La Vanguardia y a lo mejor la leíamos 2 veces, porque salía una vez por mes, cada 15 días. Y ahí uno tenía una guía, tenía una vista, pero digamos, como tener partido, no tenía partido. Pero en el ámbito de la familia, las ideas del socialismo, claro, de la igualdad y de la justicia social, claro, estaban arraigadas. Sí. Las fueron aprendiendo de chicos. De chicos. Está muy bien. Sí. Claro, y encontraron en un área, en una rama del peronismo, la posibilidad, en el caso de su hermano, de ponerlas en práctica. Claro, justamente por eso, porque otra de las cosas que pasó cuando él va y busca quedarse en Córdoba fue justamente por eso, porque acá no encontraba base, digamos. En Córdoba ya sabía que era otra cosa, había contacto y se llegaba de otra forma. Y en su casa, desde que eran pequeños, entonces se hablaba de temas relacionados con la política, con la justicia social, con la distribución de la riqueza, los derechos de la gente que trabajaba y de las personas. Sí, no, por supuesto, eso sí. Yo me acuerdo que mi padre se juntaba con 2 amigos de él, del Partido Socialista, se juntaban
a charlar, eran tres grandes fumadores, y a nosotros nos turnaban y nos mandábamos las puertas, las ventanas de la casa, una casa de techos altos, esas de persianas así, ¿no es cierto?, de chapa alta, nos parábamos a ver una cosa y nos ponían a controlar ahí, porque andaban gente afuera, como sabían que solían hacer ahí en casa reuniones, ¿no es cierto?, controlando, cosa de que si veíamos a alguno de que los que pasaban afuera estaba oscuro, porque en el pueblo a las 12 de la noche cortaban la luz, pero se hasta las 2 de la mañana, ir a avisarle a ellos para saber cuándo podían salir o no podían salir. Ya existía algo, se sabía lo que era estar controlado. Ahora, este año se cumplen 40 años sin golpes de Estado, digamos así. Lo llamamos de 40 años de democracia. Pero la gente joven ahora no logra probablemente percibir con claridad lo que significó para muchos de nosotros y también de la generación anterior, de nuestros padres, ¿no? Ver que un golpe en el 30, otro golpe en el 43, otro golpe en el 55, otro golpe en el 66, otro golpe en el 76. O sea, cada vez que el pueblo lograba avanzar y conquistar algunos derechos o mejorar un poco su calidad de vida, siempre había sectores de la sociedad civil, los dueños del poder, que a través de los militares pegaban el zarpazo. Y entonces no se logra entender por qué motivo muchos jóvenes terminaron optando por pensar, y en aquel momento era casi natural, que había que recurrir al uso de la fuerza, no a la violencia necesariamente, pero sí al uso de la fuerza para poder contrarrestar la fuerza con la opresión y la persecución contra la rebeldía juvenil y contra las necesidades no satisfechas de la sociedad, que permanentemente estaban pegándonos palos. Cada 10, 12 años era golpe tras golpe tras golpe. Cuando un gobierno hacía unas cosas más o menos bien, le volvían a elegir. Cuando iba a profundizar un poquito en su plan de acción política, ¡trac!, lo volteaban y se retrocedía de nuevo para atrás. Y en su casa, su mamá, por ejemplo, y su papá, cómo veían la participación política ya muy intensa, ¿no es cierto?, muy comprometida de su hermano. Bueno, mi papá no porque mi papá falleció en el 66, mi hermano tenía 17 años. Ah, había fallecido antes. Claro, sí, él falleció antes. Y mi mamá lo veía bien, porque sabía cuáles eran los principios y la finalidad de él, ¿no es cierto? Porque infinidad de veces llegó trayendo ropa de Córdoba, por ejemplo, cuando estaba en Córdoba, que conseguía, o tratando en la universidad conseguía, y venía con camisetas y calzoncillos para el invierno. Me acuerdo que en una oportunidad trajo unos bultos así de cosas, y mi hermano, discapacitado, era friolento, y mi mamá afanó una camiseta y se la puso. Y cuando vino a la tarde, a la noche, le dice: José, saqué una camiseta para Carlito. No, ¿la tiene puesta? No. Bueno, entonces volverla a poner en el coro.
toma, andá y comprar una camiseta mañana. Eso que traje es para otra gente. Claro, ese lo traía para, digamos, no sé para quién, pero la traía para otra gente. Claro. A ese le habían dado en Córdoba para repartir. Conocíamos lo que era la necesidad, supimos lo que era necesitar y nos inculcaron que para saciar esa había que trabajar. Me acuerdo cuando yo me ofrecen ese trabajo en otro pueblo, estando en Montemay, mi padre ya estaba acá y lo consulto, le digo, en una visita que hizo al pueblo allá a visitar a la familia, ¿vos sabés que me han ofrecido? Dice, ¿pero te conviene realmente? Sí, digo, porque acá me pagan 6.000, allá me van a pagar 10.000 y me dan de comer y de dormir. Hay diferencia. Bueno, dice, entonces dice, eso me va a ayudar a mí, dice, para que yo lleve la familia a Río Cuarto. Pero dice, habla bien con el dueño. Sí, hablé bien con el dueño y le dije, mire, me voy porque me pagan mejor en otro lado. Y el señor que era mi patrón en ese momento, ¿no es cierto? Me dice, sí, me hubiese dicho antes. Sí, le digo, pero si usted vio que yo le servía, porque antes no me pagó mejor. Fue lo que me había inculcado mi padre, ¿no es cierto? Si yo tengo un empleado que sé que sirve, ¿no es cierto? Tengo que decirle, buscar de sacar al que mejor cumple, al que mejor anda, tratar de ayudarlo, de llevarlo adelante. Y bueno, y esa es para mí es la base, es la cuna, eso se aprendió de chico, pelearse por ir a trabajar y buscar de repartir, y no de que vos fueras a trabajar, a vos te pagaban un sueldo, a vos otro sueldo y a mí otro sueldo, éramos 3 hermanos. Llegaba a fin de mes y el patrón te pagaba y ¿qué hacía? A la mamá o al papá el sobre. Y él lo repartía. No usaba para comprarte una zapatilla, una camisa, algo. ¿No es cierto? Era para la familia. Uno trabajaba para el sustento de la familia, para lograr lo que se pretendía. Por ejemplo, mi viejo siempre nos decía, ustedes lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, cuando puedan, una casa. Nada de auto, no piensen en el auto. Una casa. Ese fue lo que el papá nos decía, ¿no es cierto? Y uno lo trató de cumplir. Y me acuerdo que con José pasó lo mismo. Cuando el papá se enfermó, tuvimos que vender la casa que teníamos en Montemay para terminar de pagar las operaciones de la enfermedad que tenía él, un derrame cerebral, ¿no es cierto? Hicieron 3 operaciones en Córdoba, en el hospital italiano, y sobraron unos mangos. Y vamos a ver, pero no nos alcanza. Y la mamá dijo, bueno, dice, ya vamos a ver. Habló la mamá con los hermanos de ella, gente que no de abundancia, pero situación más o menos buena. Dice, bueno, búsquense en algo dentro de este precio, buscamos algo dentro de ese precio, compramos una casa que no la usamos nunca, ¿no es cierto? Para tener la casa. Teníamos la casa, nosotros vivíamos acá alquilábamos, y aquella casa la teníamos alquilado, el alquiler de allá lo pasábamos acá. Ya estaba la casa, ya estábamos detrás de los pasos del papá. Retomando un poco lo que decía Toto recién, este año se cumplen 40 años de democracia. ¿Qué pensás vos o qué valor le das hoy a la democracia? Bueno, es importantísimo la democracia. Lástima que ahora se está, para mí, mezclando mucho. Se está haciendo mucho
no se está haciendo mucho partidismo, pero sí se busca no hacer, el político, no inculcarte a vos, yo soy político y te voy a decir, no traerte propuestas, ¿no es cierto? Porque vos mañana me decías a mí, hay elecciones, ¿y qué hago yo en democracia con las elecciones? Si me pones 5 candidatos y uno me va a decir que el Toto es malo, el otro me va a decir que la chica es malo, el otro me va a decir que el señor que filma es malo, pero nadie me va a decir yo te voy a conseguir trabajo en tal lado, te voy a dar trabajo. La democracia para mí nos tiene que llevar a que todos vivamos lo mejor posible. Buscar el bienestar de la gente. Después el partidismo dejémoslo para después, pero unámonos todos para decir, bueno, saquemos esto adelante. Si acá, elección tras elección, son 10 pasos para atrás que damos. Y vos te podés llegar a hacer de un capital y estás en un momento que decís, tengo el capital, pero tengo que seguir laburando a los 78 años para poderlo mantener el capital, porque ante una emergencia me quedo en pelota, ¿no es cierto? Cuando a veces a lo mejor están los otros que no han trabajado nunca y tienen todo el bienestar. El asunto es que por ahí nos confundimos, o nos confunden, mejor dicho, y nos quieren hacer creer que la democracia es solamente votar. Y votar es la formalidad de la democracia. Es como se plasma la elección o la forma de renovación de autoridades. El problema es que entre una votación y la otra hay que llevar adelante propuestas, programas, administrar, gestionar y tratar de resolver los problemas de la gente. Y eso es lo que lamentablemente, por influencias externas, llámese Fondo Monetario o Banco Mundial o préstamos o créditos o lo que sea, o endeudamiento, y los negociados que hacen algunos de los políticos, claro, entonces terminamos con una situación complicada. Y eso creo que ¿cómo hacemos, cómo le parece a usted que hoy habría que hacer para tratar de que la democracia realmente se practique, que sea una democracia más participativa, donde la gente pueda participar en la toma de decisiones? Claro, es saber, primero, saber elegir. Ahora, yo creo de que estamos muy, muy, muy lejos de poder elegir. Porque a lo mejor nos presentan, como dije recién, 10 candidatos y ninguno satisface. ¿No es cierto? No porque sea exquisito, sino porque lamentablemente ya tenemos antecedentes, sabemos de que han fracasado en uno, han fracasado en dos, han fracasado en tres. ¿No es cierto? No hay, decime, hizo 6 meses bien, o 6 cosas bien, de 1000 que hay que hacer, pero por lo menos tenés un porcentaje de bien. Porque a mí me va a poner, no dar nombre, ¿no es cierto?, pero me va a poner aquel cuando estuvo que
No, nada. Aquí, nada. Acá hace 50 años que venimos pateando para atrás. Cada vez nos vamos quedando menos. ¿Cuánto tenemos en depósito en el Banco Central? ¿Cuánto teníamos hace 60 años? ¿Qué hacemos de cosechas extraordinarias de soja, de maíz, de gran cantidad de vacas y demás, si no nos alcanza? Comeríamos 10 Argentinas a lo mejor de lo que hay, pero no la sabemos utilizar. Bueno, es que han pasado 40 años casi de democracia, pero curiosamente seguimos teniendo la misma ley de entidades financieras de Martínez de Oz, promulgada en la dictadura, la misma ley de minería de la época de la dictadura, el mismo funcionamiento de todo el sistema bancario que se estableció en aquel entonces en la dictadura, y mientras pasaron gobiernos radicales, peronistas, de la Alianza, de todo tipo y color. Lo que lo hemos vivido, yo a Martínez de Oz lo sufrí. Yo cuando compro este terreno, ¿no es cierto?, para el taller, con la casa que tenía comprada allá, entregué la casa aquella y otra parte juntada que tenía, compro el terreno para allá. Un vecino acá, el bicho de Milán, me dice, cabeza, dice, métete, dice, en el Banco de Desarrollo y se da unos créditos extraordinarios, lo vas a hacer el galpón en 6 meses, dice, y deja de pagar alquiler. Voy al Banco de Desarrollo, presento la carpeta, todo bien, bien. Martínez de Oz, ministro de Cosas. La 1050 de por medio. Terminado el galpón, a los 2 años, lo vendo. No me quedaba otra. ¿No es cierto? No lo vendo porque la cuota era 6 millones, ¿no es cierto? Y yo 6 millones no lo podía juntar en 6 meses ni loco. Lo vendo a un amigo. ¿Cuánto vale el galpón? 16 millones. Bueno, véndelo. Me cae con un cliente 15 millones y medio. Le digo a la mamá, lo vendo el galpón, 15 millones y medio. Hasta el teléfono había perdido por el hecho de que no me llamara más el gerente del banco. Y me dice, ¿por qué no vas a hablar con el gerente? Bueno, voy a hablar con el gerente y me dice, bueno, dice, no hay problema, pero espérese un ratito. Le llama a la secretaria y le dice, tráigame la carpeta de Fagus. Dice, pero usted me debe 18 millones. Yo no le puedo levantar la hipoteca, dice, porque quedan 2 millones y medio. Voy a hablar con el comprador, que ya estaba en los Dalby, y le digo, no, dice, yo 18 no pago, dice. Era un inversionista, ¿no es cierto? Un tipo que tenía guita, un inversionista, aprovechaba la oportunidad que veía que yo estaba ahorcado. Y bueno, volví al banco y le dije, no lo vendí, le dije, pero por favor no me moleste más. Yo todos los fines de semana le voy a traer las monedas que me sobran y ruegue que no me enferme. Yo trabajar le voy a traer todas las monedas. Bueno, tuvimos la suerte que al poco tiempo desapareció Martínez de Oz, desapareció la 1050 y refinanciación, quita de interés y lo demás, y lo pude pagar. Si no, estaría alquilando todavía ahora. Y sé de gente que lo ha perdido todo por eso. En aquella época, en esta y los que vendrán. Tengo amigos, familiares que han perdido parte del campo, ¿no es cierto? No porque no sepan trabajar, porque los negocios no daban, no había renta. Es que, en realidad, los negocios estaban hechos a la medida como para que los bancos y las entidades financieras y los usureros ganaran plata.
no para que los que trabajaban ganaran plata. Claro, y es así. Y las leyes, lamentablemente, estaban hechos también de la misma manera. Y eso sigue. Volviendo a tu hermano, Sí. ¿cómo te enteras vos de que a él lo asesinan? Bueno, yo me entero, un amigo que escucha Radio Rivadavia, cae a la mañana eso fue una tardecita, a mediodía cae a mi casa allá en Humberto Primo y toca timbre. Atiende mi mamá y sale, me dice, está el albino allá afuera que dice, quiere hablar con vos. Dije, raro que no quiera entrar porque era amigo de confianza, entraba, ni tocaba timbre. Y me dice, lo bajaron al pato, le decían pato. Bajaron al pato. Bueno, ¿cómo te enteras? Llamo Radio Rivadavia, lo dijo esta mañana a las 11 más o menos. Entro de nuevo, estábamos almorzando y al ratito cae un tío y un primo de Montemaíz, que también lo habían escuchado por la radio y cosas. Y bueno, no había alternativa y era así, nos organizamos, bueno, vamos a Córdoba, y vamos a Córdoba. Y salimos para Córdoba, y bueno, allá llegamos y fuimos a la policía y ahí estaba. Nadie nos avisó nada. Después dice que como a las 4 de la tarde más o menos, recién llegó la policía de la provincia a avisarle a mi mamá. ¿No es cierto? Que lo habían matado. Y yo estuve esa tarde haciendo los trámites para que me entregaran el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando fuimos ahí a la central, me dijeron tiene que hacer así. Y fuimos a una funeraria, compré un cajón y me llevaron el de la funeraria me llevó a la Calera, ¿no es cierto? Que está ahí en la de aeronáutica, creo que está, algo así, una parte del ejército. Y tenía que ir ahí a que me firmaran la autorización para yo ir al hospital después a retirar el cuerpo. Y voy, está sobre la ruta, la entrada así, y habrá 300 metros más o menos, 400 metros o más tal vez, a donde se veían las luces que, digamos que había un pabellón, una oficina, algo de eso. Y yo entro y el soldado que estaba ahí dice, ante cualquier grito, sospecha, dice, haga caso a lo que le dice. Y iba caminando, habré caminado 100 metros, alto quien vive. Y me alumbraron con el farol de allá y me dijeron, tírese al suelo. Y me tiré al suelo y sentí 2 balazos que pasaron por arriba. Y allá llegué. Y estaban 2 militares, no sé qué rango habrán sido, y estaban ahí tomando whisky y picando y miraron así, me miraron a mí, me firmaron. Y vuelvo con el coso, volvemos a la central y ahí nos dan otro papel y vuelvo al hospital a retirar el cuerpo. Cuando yo llego, justo se retiraban los... ¿Era de noche cuando ustedes fueron? Sí. Ha sido las 9:30 más o menos, cuando yo llego 9:30, 10, cuando yo llego al hospital, justo se retiraba una bandada de milicos y estaba un mediquito ahí en la puerta. Y le decimos al médico, mira, venimos a retirar el cuerpo así. Y dice, a ver, espere. Y lo llama uno de los que se iba y miró el papel y dice, sí, entrégaselo nomás.
baja el cajón, el de la funeraria, el médico me para a mí y dice, no, no puede ir. No, le digo, ¿cómo me va a dejar? Digo, yo entro y salgo, digo, lo único que quiero es verlo realmente, si el que me va a dar es mi hermano. Porque digo, mataron 6, sí, dice, pero los otros 5 ya lo llevaron. Y bueno, vamos a encontrar cuál es el equivocado. Y sí, pero no puedo, aparte estoy cansado, no quiero quilombo, que esto, que el otro, que pito, que flauta, hoy a las 7 de la mañana, que no como, qué sé yo. Comprate una coca y un sándwich. Me dejó entrar y lo metieron ellos al cajón y me dejó entrar y verlo. Entré, lo vi la cara, ¿no es cierto? El cuerpo no, pero vi la cara, era la cara de él, bueno, salí satisfecho. Más de todo también porque el médico le pregunta al de la funeraria si había traído los elementos como para sellar todo el cajón. En aquella época todavía se soldaba y donde va el vidrio también había que soldarlo, había que ponerle la tapa, no se tenía que ver qué había dentro, ¿no es cierto? Y bueno, y me lo dieron. Y esa noche quedó ahí en depósito en la funeraria y nosotros nos volvimos. Mi tío se quería quedar y yo no, yo quería estar acá, yo más de todo por mi mamá. Nos volvimos, llegamos como a las 2 de la mañana acá y después al otro día, 10 y media de la mañana, ya llegó el de la funeraria con el cajón. Me dejé el cajón, lo llevamos al cementerio, no había nicho donde ponerlo, porque en el municipal no había nicho desocupado. Me dijo Graci, con una confianza terrible con Graci, porque yo le trabajo a Graci de toda la vida, y el coso me dijo, tal es así que metí la pata hasta el eje, porque me había dado una tarjetita a él, fui a hablar primero con él antes de salir para la Coro, y una tarjetita dice, anda a tal cochería. Y yo fui a la primera que encontré en ese momento. Metí la pata, pero no importa, eso se solucionó después. ¿Cómo es? Y se lo vamos a dejar en depósito, bueno, y por intermedio de una conexión conseguimos de que me alquilara, que me vendieran un nicho en la sociedad francesa. Pero a todo esto pasaron 4 días, 5 días. Y lo vamos a llevar y un amigo que también me estaba haciendo trámites para ver de conseguir un nicho, me habla, dice, si llegas a conseguir, tenés cuidado, dice, porque el cajón de tu hermano, dice, no está más en el depósito. Y entonces le hablo a Graci y le digo, ahí conseguí en la francesa, hay que llevarlo, pero me dijeron que cuando tuviera nicho le avisara. Le avisé y fuimos con mi mamá y no estaba. Y nos dijeron, fuimos a buscar y nos dijeron, bueno, esperen un rato. Esperamos un rato y cayeron 2 milicos, 3 de civil de la federal, y lo fueron a buscar con 2 empleados de la municipalidad, no sé a dónde, dentro del cementerio, lo trajeron y ahí lo pudimos poner en el nicho que habíamos comprado. ¿Y era el mismo cajón? Sí, el cajón no estaba abierto. No, yo todavía le digo, los chicos de Gracia los conocía todos, les digo, no se nota de que haya sido abierto el cajón, no, dice, está todo bien, dice. Está todo bien, dice. Está como estaba, ellos también lo habían manipulado cuando lo llevamos al cementerio. ¿Y no se supo dónde lo habían llevado? No, lo habían escondido.
en un rincón del cementerio. Un rincón del cementerio la habían escondido en algún lado. Habrán encontrado ellos nicho. Vos sabés que yo la vez pasada se me cruzó una cosa en la mente. Cuando falleció el otro hermano, en el 18 falleció mi mamá y falleció mi hermano, en el mismo año, ¿no es cierto? Con 6 meses de diferencia. Y se me ocurrió querer juntarlo a los tres. Y qué pasa que cuando averigüé en ese momento me salía muy caro. Pero yo lo que quería más de todo era para decir, a ver si dentro del cajón al médico no le quedó alguna bala. ¿Te das cuenta que haya quedado alguna bala que haya quedado adentro del cuerpo? Porque el de la funeraria me dice, mira, tenía agujeros por todos lados. Estaba. Y en la cara se notaba, ¿no es cierto? Así como 3 o 4 balazos. Y bueno, y después fue pasando y no lo hice, pero no pierdo las esperanzas de ver qué es lo que vamos a encontrar. Usted decía que han pasado 40 años, pero en alguna medida, si bien hoy podemos hablar, tenemos ciertas libertades que nos garantiza esta democracia, tal como está ahora, con todas las imperfecciones y debilidades que tiene. ¿Cómo le parece que podemos hacer para profundizar esta democracia, para que se transforme realmente en una forma de vida en la que se resuelvan los problemas de la gente y donde la gente pueda expresarse, no solamente expresar y manifestar lo que piensa, sino además también demandar lo que hace falta para que se busquen soluciones rápidamente para resolver los problemas? Es fácil, no es fácil porque si no ya lo hubiesen hecho. Pero yo creo de que aquí lo que hay que hacer es tratar de concientizar a la gente, esclarecer, porque hay mucha gente que vive en otro mundo. Porque está el que gana 120.000 pesos por mes y no le importa que está el otro que tiene una pensión o un plan que le dan 30. Dice, bueno, será vago, pero hay que buscar de hablar, tratar de convencer a la gente esa, primero, de que busquen por lado de ellos, que pongan capacidad, calidad, para tratar de llegar a poder conseguir algo más, ellos mismos. Y después tratar de aclararles cuáles son las pros y las contras, dónde, con quién son las personas que nos pueden llevar a eso. Porque no somos todos corruptos. No. ¿No es cierto? Sin duda que no. Hay gente buena, hay gente capaz. Pero entre todos los laburantes, digamos, tenemos que tratar de conseguir de concientizar a la gente, hacerle ver cuáles son los males opinión, los males que tienen ellos, o qué son las cosas en las que ellos están equivocados, y después en la charla de hacerle ver o de cuál es el que puede llegar a servir, ¿no es cierto? Charlarlo.
pero sin pelear. ¿No es cierto? Porque no voy a decir, él es peronista, yo soy radical, no. Acá, eso, a esta altura del partido, no hay camiseta que valga. Acá tenemos que ponernos toda la camiseta argentina, como hicimos cuando terminó el Mundial, y darle todo junto para adelante. Buscar los puntos en común, buscar las buscar cosas las que nos cosas. unan, para tratar de impulsar entre Uno todos. lo ve en el bolichito que tiene uno. Vienen chicos a trabajar y te faltan 2 días a la semana. Y le decís, ¿por qué? Pero no me alcanza. Y si faltas, te va a alcanzar menos. Sí, pero se gana poco. Y bueno, pero de a poquito, vos cuando no falte, ¿no es cierto? Se te va a pagar mejor porque estás cumpliendo. No es pedir de que trabajes 10 horas por día. Vos cumplís las 8 horas por día y vas a ver que así vas a llegar a conseguir lo que es. Porque el día de mañana no te conviene trabajar conmigo, que yo te pago 2,50, pero a lo mejor si vos cumplís vas a ir a otro lado donde te van a pagar 3 pesos. Y yo voy a tener que decir, sí, ese chico es cumplidor, por lo menos cumple. ¿No es cierto? Sabe trabajar. Pero para mí hay que concientizar a la gente que vaya para ese lado. Acá han pasado padres, han pasado hijos y han llegado nietos a trabajar conmigo en los 60 años que tengo, en el 58 años que tengo en el taller, ¿no es cierto? Y viene el abuelo y dice, ¿cómo anda el nieto? Y le digo, mira, el jueves sale de joda y el viernes y el sábado no viene a trabajar. ¿Y cómo podemos hacer? Y decirle que no salga de joda. O que si sale de joda, venga y me diga. Yo les digo, vos salís de joda a la noche, mañana, al otro día venís y me decís, mira, anoche me chupé, estuve de joda, lo vengo a trabajar. Digo, yo te voy a dar una tarea más simple, más sencilla, pero cumplí el horario, está en el trabajo, hacé acto de presencia, tenés que ir a trabajar, pero no lo entiendo. Para mí no está la conciencia en la gente de trabajar. Bueno, muchas gracias por participar, por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Y cuando quieran, cuando necesiten, acá estamos. Este año no me van a tener en la marcha porque no puedo caminar. No te preocupes, vamos a sentir tu respaldo y tu apoyo porque sabemos de los años que hace que lo venís dando. Así Sí, que... sí, me estaba acordando. Esperamos el año que viene. La época en que, antes que se hicieran la marcha acá, viajábamos a Córdoba a hacer la marcha a Córdoba los 10 de diciembre, los 24 de marzo, a golpear la puerta de la cárcel. Son muchos años. Hay que reponerse bien ahora y el año que viene te esperamos en la marcha o el 10 de diciembre de este año, si hacemos algo, que seguramente vamos a tratar de hacer algo. Aparte que el 10 de diciembre esperamos de alguna manera que sea la fecha en que asuma nuevamente un gobierno popular y que por fin se consigan algunas de las promesas o de algunas de las cosas que tanto nos hacen falta en el país. Sí, esperemos que así sea. A lo mejor, yo por ejemplo, en el caso mío, va a haber cosas que no las voy a poder llegar a ver, pero por lo menos mi hijo y mi nieto. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.